Amado sea Jesucristo, ahora y siempre. Lección Divina. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra fe y nuestra vida son trinitarias. En toda oración comunitaria ya nos dirigimos y celebramos a Dios Trino. La Santísima Trinidad nos ha querido comunicar con mayor densidad su vida divina. En el relato del Éxodo se muestra un encuentro de Moisés con Yahvé en el monte Sinaí. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Moisés pronuncia con respeto el nombre de Yahvé, y entonces Dios mismo proclama su identidad, que es su mejor definición, y que aparece muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. El Salmo nos hace entonar con alegría una alabanza cósmica y de historia de salvación. A ti la gloria y la alabanza por los siglos, porque es el Creador y a la vez se ha acercado a nuestra historia, es el Dios de nuestros padres. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11 al 13. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pablo exhorta que reine la paz y la unidad entre los cristianos, esta vez de Corintio. En esta consigna que les da al final de su carta, entra de lleno una visión trinitaria de la vida cristiana. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Tened un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por él. En el diálogo con Nicodemo, claramente cristológico, se presenta a Jesús como el Hijo y el enviado de Dios para salvar al mundo, de modo que se salven todos por él. Se formula la razón de ser de todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él. El misterio de un Dios trascendente. El Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992 habla de la celebración litúrgica en una relación implícita con el Dios Trino, poniendo sobre todo énfasis en el Espíritu, que no había destacado otros documentos. En el Vaticano II, cuando Juan Pablo II nos convocó para el jubileo del año 2000, lo fuimos preparando como un año dedicado a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, para concluir con el año jubilar centrado en los tres. ¿Pero quién es Dios? ¿Cómo es ese Dios de quien creemos? No es indiferente la imagen que tenemos de Dios. De ella depende en gran parte nuestra relación con Él, la relación de criaturas, o de esclavos, o de hijos. Los textos oracionales de la misa insisten sobre todo en el admirable misterio de la eterna Trinidad y de la unidad todopoderosa. Y dicen que confesamos nuestra fe,
en la Trinidad Santa y Eterna, y en su unidad indivisible, poscomunión. Sobre todo el prefacio, que hasta hace pocos años decíamos cada domingo, ensalza la admirable comunión de las tres personas en una unidad, única naturaleza. Eres un solo Dios, un solo Señor, tres personas en una sola naturaleza, sin diferencia ni distinción, de única naturaleza e iguales en su dignidad. Es admirable y nunca podemos comprender bien el misterio de estas tres personas llenas de vida, trascendentes, plenamente unidas entre sí. Aunque puede parecer una visión demasiado elevada para los que caminamos por este mundo lleno de preocupaciones y límites, un Dios cercano que perdona y acompaña. Dios es admirable en sí mismo y en la obra de la creación, admirable en su trascendencia y a la vez cercano a la historia del pueblo de Israel, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Si las oraciones de la misa hablan en una dirección, se completa en las lecturas bíblicas que nos presentan a un Dios personal, cálido, cercano y salvador. Un Dios que se define no a partir de ideas o teorías, sino de acontecimientos y actuaciones salvadoras. Un Dios que sale al encuentro de Moisés y de su pueblo. Un Dios que se presenta a sí mismo como compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad y clemencia, leal. Ante el pecado del pueblo, Moisés pide perdón y renueva Dios con él una alianza. Dios en el Antiguo Testamento es un Dios cercano, lleno de amor a su pueblo. Esta cercanía es palpable cuando Dios aparece como el Padre de nuestro Señor Jesús. Pablo, en el pasaje de hoy, le llama el Dios del amor y de la paz. Y el Evangelio, en el diálogo con Nicodemo, contiene la gran afirmación: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. La iniciativa es de Él. Todo se deriva de su amor a la humanidad. Por eso envía a su Hijo, no para condenar, sino para dar vida y salvar. Si alguien se condena, es pues él mismo se juzga al no aceptar el don de Dios. Pablo y su saludo trinitario a cada persona le atribuye una cualidad: a Cristo Jesús la gracia, al Padre el amor, al Espíritu la comunión. Dios es Padre, hermano, Espíritu que anima y llena de vida. Ciertamente, el Dios de la Biblia es un Dios cercano, no meramente filosófico y todo otro. Es un Dios que es Padre, que se ha querido acercar a nosotros y ha entrado en nuestra historia, que nos conoce y nos ama. Un Dios que es Hijo, que se ha hecho hermano nuestro, ha querido recorrer nuestro camino y se ha entregado por nuestra salvación. Un Dios que es Espíritu y nos quiere llenar en todo momento de su fuerza y de su vida. Creemos en ese Dios de la Biblia y vivimos según esa fe, en un mundo como el nuestro, en el que parece estar de moda ser ateos o agnósticos, en el que Dios no cuenta en los programas ni de los pueblos ni de muchas personas. Hoy nos enfrentamos a una interpelación personal. Cada uno de nosotros: ¿quién es Dios para mí? ¿Es un ser supremo al que le tengo miedo? ¿O es un padre y un hermano que está cercano a mí y me quiere llenar de vida? Creemos de veras, aunque no lo entendamos plenamente, en ese Dios cálido de la Biblia, que se presenta Él mismo como compasivo y misericordioso, rico en clemencia y lealtad. En ese a quien Pablo llama el Dios del amor y de la paz. En ese Dios de quien Jesús dice que tanto amó al mundo que le envió a su Hijo, para que todo tenga vida eterna. Si crees, tu vida ha de ser bastante más optimista y dinámica. Si además comunicamos a otros esa imagen de Dios, tal vez habría menos ateos y agnósticos. ¿De qué Dios reniegan los que se dicen ateos? ¿Qué imagen de Dios tienen en su cabeza para reaccionar así? Según
¿qué idea tienen de Dios? Uno piensa que más le vale ser ateos, que no crean en ese Dios. Pero si alguien les presentara los retratos de Dios que las lecturas de hoy nos ofrecen, del Dios de la Biblia, del Dios que se nos describe Jesús, ¿seguirían negándose a aceptarle en sus vidas? Si se dieran cuenta que nosotros no creemos en un libro, en una doctrina, o en un ser lejano, sino que vivimos como hijos y hermanos y movidos por el Espíritu, y que de ahí sacamos la fuerza y los ánimos para amar, para estar más unidos en la comunidad, para luchar por la justicia y para construir un mundo mejor, tal vez sería más creíble nuestro testimonio y haríamos más fácil el acceso de otros hacia ese Dios, nuestra vida trinitaria de principio. Hoy es un día para recordar cómo ha actuado el misterio de la Trinidad y sigue actuando Dios en bien nuestro, y cómo toda nuestra vida está marcada y orientada por su amor. Ya en el bautismo fuimos signados y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, envueltos, por tanto, ya desde el principio en su amor. En la celebración de la Eucaristía, al principio nos santiguamos en su nombre. El presidente nos saluda en su nombre. Hoy hemos escuchado en la lectura de Pablo una hermosa formulación de este saludo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Y al final nos bendice también en el nombre del Padre Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Durante la misa cantamos el Gloria y el Credo, centrados en la actuación de las tres divinas personas, y el sacerdote, en el nombre de la comunidad, siempre dirige la oración al Padre por medio de Cristo y el Espíritu. En la doxología o alabanza final de la plegaria eucarística se dice solemnemente cuál es la dirección de toda nuestra oración. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. ¿Cuántas veces durante nuestra vida nos santiguamos a nosotros mismos en el nombre de Dios Trino, recordando nuestra pertenencia a Él? ¿Cuántas veces rezamos esa breve y densa oración que es el Gloria al Padre, como resumen de nuestras mejores actitudes de fe? Realmente se puede decir que todos somos trinitarios, que estamos invadidos del amor y la cercanía y la vida de ese Dios Trino. Eso es lo que puede darnos fuerzas para seguir con confianza el camino de Jesús en nuestra vida. Si le sabemos cercanos, aunque no le veamos, si como Moisés le suplicamos que mi Señor vaya con nosotros, y recordamos la promesa de Jesús en su despedida: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tal vez cambiaría nuestra imagen de Dios, nuestra relación con Él y nuestro testimonio sobre Él. Te invito ahora a adentrarnos en la contemplación entre esta imagen de este Evangelio de hoy, y colócate ahí en esa escena. Contempla a Jesús y en Él al Padre y al Espíritu. Cómo actúan estas personas en tu vida, y explota en una oración de alabanza, de agradecimiento por ese Dios viviente y cercano, por ese Dios que es tu Padre, hermano, esposo, que es tu todo. Ahora haz ese compromiso concreto para vivirlo con tantos hermanos que necesitan encontrar a ese Dios palpable, a ese Dios que los ama, a ese Dios que quiere hacer comunión trinitaria con ellos. Amado sea Jesucristo, ahora y siempre.